Bien, no soy de presentarme, ya que lo han hecho. Yo quiero que el Señor sea el protagonista hoy, no yo. Por lo tanto, voy a pedir que vayamos a la palabra. Vamos al libro de Segundo de Crónicas y vamos a estar yendo al capítulo 32. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 al 8. Esa va a ser la lectura que vamos a hacer en esta mañana. Pero antes me gustaría introducir mi mensaje que he titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, que curiosamente es el título de un libro que recomiendo bastante también. Pero me gustaría introducir este mensaje recordando un suceso que quizás muy pocos de vosotros conozcáis, sobre todo los más jóvenes. Pues este suceso sucedió en el año 2001, en un país de Centroamérica llamado El Salvador. Y es que el día 13 de enero del año 2001, en este país centroamericano, El Salvador, eran las 11:34 de la mañana, hora local, cuando sucedió un acontecimiento que marcaría con una huella imborrable la historia de este país. A las 11:34 de la mañana, un terremoto magnitud 7.7 en la escala de Richter azotó el país y lo destruyó. Este terremoto afectó a más del 50% de toda la nación. Algunos datos que dejó esta catástrofe fueron 944 fallecidos, 125 desaparecidos, 5.565 heridos y 1.364.160 damnificados. Este terremoto destruyó más de medio país. Fue una catástrofe sin precedentes en este país. Pero en los siguientes días, después de una catástrofe, el país intenta levantarse, intenta quitar todos los escombros, ver si hay víctimas todavía que poder salvar. Y cuando ya habían pasado unos días, exactamente un mes después, el día 13 de febrero, exactamente un mes después del mismo año 2001, eran las 8:22 de la mañana, cuando lo inimaginable por todos sucedió. Un segundo terremoto, magnitud 6.6, azotó el país. Si el primer terremoto del 13 de enero había destruido medio país, el terremoto un mes después, el 13 de febrero, destruyó lo que quedaba. Y lo interesante es que se dice que el día 14 de febrero, un día después de la segunda tragedia, un periódico de este país sacó un título en su portada que me llama la atención. Y este título era ¿por qué? ¿Por qué? Es como si le estuvieran preguntando a Dios por qué ha sucedido esto. No basta con una tragedia, tenía que pasar otra. Y reflexionando en esto, sé que el 17 de agosto de este año, aquí en Cataluña, en las Ramblas, hubo un atentado que ha causado conmoción no solamente a toda Barcelona, sino también a toda España. Y muchos de vosotros os habéis preguntado quizás, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nosotros? Habíamos visto ya atentados en media Europa, pero se veían lejanos. Pero cuando nos tocan a nosotros, entonces es ahí cuando esa pregunta viene. ¿Por qué? ¿Por qué permites que nos pase esto a nosotros?
Y he reflexionado en esta pregunta, ¿por qué nos suceden estas cosas? Que quiero que podamos leer este pasaje acerca de la vida de uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Judá. Este rey es Ezequías. Por eso, si tenéis segundo de Crónicas, capítulo 32, leed conmigo los versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de Carlos, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Amén. Bien, lo primero que me gustaría explicaros es que este pasaje de aquí tiene también dos pasajes paralelos. En otros dos libros de la Biblia se nos cuenta la misma historia y nos dan más detalles. El primero es Segundo de Reyes, capítulo 18, y el segundo está en el libro de Isaías, capítulo 36. Vais a ver que en algunas ocasiones voy a estar citando esos libros, y no este. Lo primero que me gustaría poder hacer es contextualizar este pasaje. En el versículo 1 leemos que dice: después de estas cosas y de esta fidelidad. ¿A qué cosas y qué fidelidad se está refiriendo aquí el cronista? Bueno, eso se nos cuenta en los capítulos anteriores. A partir del capítulo 29 del libro de Segundo de Crónicas, se nos cuenta la vida del rey Ezequías. Él fue hijo de Acab, un rey bastante malvado que dejó el país en una pobreza espiritual y bajo el yugo de Asiria, pagándole impuestos constantemente. Así que cuando Ezequías toma el reinado, cuando él tenía 25 años de edad, después de la muerte de su padre, él gobernó este país durante 29 años. Eso se nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. ¿Qué situación se encontró él? Bueno, como explicaba antes, una situación bastante desastrosa. Así que él hizo tres cosas que marcaron la vida de su país. La primera se nos cuenta en el capítulo 29. Todo el capítulo 29 nos dice cómo Ezequías restableció el servicio al templo. El templo del Señor estaba descuidado, no había rituales, porque los reyes anteriores habían quitado todo esto. Y lo primero que hace el rey Ezequías es restablecer el servicio en el templo. Que en el templo de nuevo las personas pudieran ir y allí ofrecer sacrificio al Señor. Eso en el capítulo 29, pero luego en el capítulo 30 se nos dice que él celebró la fiesta de la Pascua, la cual conmemoraba la salida de los hijos de Israel del pueblo de Egipto y recordaba cómo Dios los había sacado con mano fuerte, cómo Dios los había salvado.
Y por último, después de restablecer el servicio en el templo y de celebrar la Pascua, también en el capítulo 31, se nos cuenta cómo Ezequías nombra levitas y sacerdotes para los servicios religiosos. De manera que tenemos un rey que ha hecho buenas cosas, de hecho grandes cosas, grandes avances en su país. De hecho, si podéis, bueno, no hace falta que lo busquéis, pero si lo queréis anotar, en 2 de Reyes, capítulo 18, versículos 5 al 7, se nos dice lo siguiente acerca de Ezequías. Dice 2 de Reyes 18, 5 al 7. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después de él, ni antes de él, hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y luego nos da un detalle que nos conecta con lo que estamos viendo hoy. Dice, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Como os dije antes, cuando Ezequías toma el reinado, el pueblo de Judá en el sur estaba bajo el yugo de los asirios, le pagaban impuestos, pero una vez él toma el control del reino, él se rebela y no paga más impuestos a esta nación de Asiria. Por lo que eso se encadena en el conflicto que nos cuenta 2 de Crónicas capítulo 32, versículo 1. Después de toda esta fidelidad, de todo lo que él ha hecho, quitar toda la idolatría del pueblo de Judá y llevarlos hacia Dios, entonces se nos cuenta algo extraño. Entonces vino Senaquerib, rey de los asirios, y invadió Judá. ¿Cómo es posible que un rey que esté haciendo las cosas bien, Dios permita ahora que otra nación invada a su pueblo? Nosotros entenderíamos que a un rey malvado le pasaran cosas malas, igual que entenderíamos que a gente mala le pasen cosas malas. Pero ¿cómo es posible que un rey que está haciendo las cosas bien, que está siendo fiel a Dios, que está guiando al pueblo hacia Dios, entonces le pase algo como esto? ¿Alguna vez te ha pasado que cuando mejor está tu relación con el Señor, cuando estás creciendo, cuando tienes amor por todos los hermanos, por la iglesia del Señor, cuando quieres obrar, cuando quieres servir, de repente te pasa algo malo? De repente te viene una tragedia, de repente tienes una crisis en tu fe, y en ese momento te quedas consternado porque dices, Señor, yo te estoy siendo fiel, yo te estoy amando, ¿y cómo es posible que ahora tú permites que me pase esto? Isaac mencionaba acerca de mí que yo hace unos años quería entrar en el IFTE, pero no pude. Y para mí, yo me hacía la misma pregunta que Ezequías y que muchos. ¿Por qué, Señor? ¿No sería bueno para mí irme a estudiar al seminario? ¿No sería bueno para mí? ¿No crecería yo en mi fe? ¿No podría servirte mejor? Entonces, ¿por qué no me permites ir? ¿Por qué no me dejas? Y así, yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado momentos en nuestras vidas que no entendemos para nada lo que Dios está haciendo. Creemos que Dios está haciendo algo incorrecto. Muchas veces podemos culpar a Dios. Yo me imagino a Ezequías en su palacio, viendo cómo el ejército de Senaquerib, rey de Asiria, se acercaba hacia Jerusalén, estaba invadiendo, y él diciendo, Señor, ¿de qué me ha servido serte fiel?
¿De qué me ha servido quitar la idolatría del pueblo si de todas formas tú permites que este rey ahora nos invada? Sennacherib no solamente invadió el país de Judá, sino que en Isaías 36, versículo 1, se nos dice que conquistó todas las ciudades fortificadas. Solamente le quedaba Jerusalén, que era donde estaba el rey y que era donde él ahora estaba dirigiendo todas sus fuerzas. Así que entendemos el problema que tenía Ezequías y podemos identificarnos nosotros con los problemas cuando nos pasan, decir, ¿por qué, Señor? Entonces, si entendemos el problema, ¿cómo debemos de actuar para solucionarlo? ¿Cómo podemos nosotros seguir hacia adelante a pesar de esos problemas? Bueno, es mi intención ver que algunos pasos que dio el rey Ezequías y que esos pasos quizás nosotros podríamos imitarlos y quizás nos ayuden en esas situaciones que no entendemos qué está haciendo Dios. Versículo 2 del segundo de Crónicas, capítulo 32. El primer paso que da Ezequías para poder avanzar y solucionar su problema, y eso parecerá irónico y quizás innecesario, pero es entender y aceptar el problema. El primer paso en esas situaciones es entender y aceptar el problema. Versículo 2. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén. Ezequías no actuó de forma que él dijo, bueno, ese no es Sennacherib, o quizás él viene en son de paz, o quizás me están mintiendo acerca de que él ha conquistado las otras ciudades. No, aquí se nos dice que él vio cómo venía ese ejército a invadirlo y él sabía, en otras palabras, él entendió que venían a combatir contra él. Por lo tanto, él está entendiendo que su situación es muy mala, pero él está siendo realista con su situación. ¿Cuántas veces nosotros cuando tenemos un problema actuamos como si no lo tuviéramos? O lo ignoramos, sencillamente. Algunas veces ha pasado que muchas personas han pasado por estrechez económica y en esos momentos deben de aceptar y entender su situación para luego poder actuar para solucionarla. Pero hay muchos que no se ajustan el bolsillo y viven de manera feliz, pero gastando más de lo que pueden. Y eso es porque ellos ni aceptan ni entienden su situación económica en ese momento. Que hay situaciones de estrechez donde tendremos que ajustarnos y hay situaciones de soltura donde quizás podemos gastar más. O personas que estén pasando por una enfermedad, quizás. Hay enfermedades que te impiden hacer ciertas cosas. ¿Y qué pasa si tú, cuando estás en ese momento, no entiendes o no aceptas que no puedes hacer determinadas cosas? La situación normalmente se empeora. Por eso yo creo que lo importante y lo principal es entender y aceptar tu situación. De hecho, alguien dijo que el primer paso para solucionar un problema es reconocer que hay un problema. Porque si no aceptamos que hay un problema, ¿cómo actuaremos? Por lo tanto, después de entender su situación, el rey Ezequías lo que hizo, lo vemos en los versículos 3 y 4. Dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, ese es el versículo 2, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. De aquí yo podría decir que el segundo paso debe ser
buscar consejo. Hoy en día nuestra sociedad nos invita a ser autoindependientes, a pensar por nosotros mismos y a actuar por nosotros mismos. Es curioso cuando un hijo, sobre todo los adolescentes o los jóvenes, tienen un problema, muchas veces por su orgullo no quieren comentárselo a los padres. Hay veces que prefieren intentar solucionarlo ellos mismos en vez de buscar el consejo o el apoyo de sus padres o personas que tienen mucha más experiencia y que han vivido por situaciones similares. No, de hecho yo mismo lo he vivido con mi familia. Hay veces que anteriormente estaba pasando por situaciones difíciles y recuerdo haberme dicho a mí mismo, este problema que tengo no se lo puedo decir a mi padre porque como se entere me mata. Tenemos ese orgullo de ser autosuficientes, de no confiar en los demás, y al mismo tiempo de no hacernos ver como vulnerables. Una pregunta para reflexionar sería, ¿conocéis los problemas que tenéis vosotros? ¿Vosotros conocen los problemas que tienes? ¿Eres de las personas que hacen ver a los demás que tienen la confianza de decir, hermano, orar por mí porque estoy pasando una situación difícil? Está claro que no todas las situaciones se debe decir, pero sí es bueno. Y yo creo que si el Señor nos ha puesto en comunidad, es para que podamos sentir el apoyo de los demás. Ezequías en esta situación no fue autosuficiente. Dice que él buscó el consejo, que él se reunió con sus príncipes y con sus combatientes, por así decirlo, sus hombres. Y al final del versículo 3 se dice que le apoyaron. Cuán importante es el apoyo cuando estamos pasando situaciones difíciles. Cuán bueno es poder contar con un hermano que te escuche, porque también se ha dado el caso de que vas a contarle un problema a un hermano y él te cuenta 3. Por lo tanto, si un hermano te va a contar un problema, primero escucha, luego aconséjale y luego apóyale, porque es lo que necesita en ese momento. Y nosotros debemos de estar dispuestos a en esos momentos buscar el consejo, el apoyo de los hermanos. Ahora, pasa algo y es interesante. Job pasó por una situación que no tenía ningún tipo de explicación. De hecho, Job pasa más de la mitad de su libro preguntándose ¿por qué me ha sucedido esto? De hecho, sus amigos le acusan de que es por causa de que él ha cometido pecado. Así que Job, ¿qué reacción tuvo cuando Dios permitió que Satanás le quitara todo? Por ejemplo, dice en Job 1:21 que él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue la primera reacción que tuvo Job. Más adelante sabemos que pasó por sus momentos de crisis. Pero ¿qué quiero deciros con esto? Que Job, cuando vienen sus amigos a consolarlo, hicieron de todo menos consolarlo. Lo acusaron de que estaba fallando, de que estaba pecando. Por lo tanto, ahí se cumple la frase que dice, con amigos como estos no hace falta enemigos. Por lo tanto, nosotros necesitamos amigos que nos aconsejen, sobre todo en el Señor. Muchas veces nosotros, y esto creo que pasa mucho en las iglesias, estamos pasando por determinados problemas y no le contamos, por ejemplo, al pastor porque sabemos que nos va a reprender o nos va a disciplinar y preferimos contárselo a un amigo secular que nos va a aconsejar o nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. ¿A quién vamos a buscar consejo?
¿De Dios o de cualquier otro? Bien, entonces ya que hemos entendido nuestra situación y la hemos aceptado, segundo, hemos buscado consejo y hemos buscado apoyo, ¿qué podemos hacer después de esto? ¿Debemos de quedarnos de brazos cruzados? No. Entiende tu situación, busca consejo, busca apoyo, luego actúa. Versículo 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Ezequías podía haber adoptado la situación más fácil y decir: mira, este ejército es mucho más grande que el mío, ¿yo me rindo? Sí, él hubiese podido hacerlo. ¿Qué coste hubiese tenido? Quizás lo hubiesen llevado desterrado a Babilonia, o quizás lo hubiesen matado. Humanamente, para Ezequías era imposible ganar aquella victoria, porque el rey de Asiria tenía todo a su favor. Había conquistado ya todas las otras ciudades del pueblo de Judá, solamente le quedaba Jerusalén y tenía el pueblo arrinconado dentro de una muralla. Y no sabéis si entendéis la situación cuando antes un ejército situaba otra ciudad, pero todas las personas se encerraban dentro de la ciudad con el muro, pero hay un problema, y es que el agua y la comida se acaban. Podemos tener para un tiempo, pero llegará el momento donde se acabará el agua, se acabará la comida, la gente se desesperará, querrá salir, ¿y qué hace? Por lo tanto, Ezequías está en un grave problema. Sin embargo, se nos dice que él tomó ánimo y actuó. Él no se rindió a la primera, sino que él mandó a sus guerreros a prepararse, a construir un segundo muro y a edificar espadas, a construir espadas y escudos. En otras palabras, él estuvo dispuesto a luchar. No hay situaciones en nuestras vidas que nosotros decimos: esto me supera, esto es más fuerte que yo, esto es más grande, ¿yo qué puedo hacer? Por eso en esas situaciones normalmente perdemos nuestra confianza en Dios y nos preguntamos: ¿por qué me pasa a mí? Incluso somos tan egoístas que llegamos a decir: yo entendería que le pasara a mi vecino, pero ¿por qué a mí? De hecho, yo cuando Isaac comentó que yo estoy un poco enfermo, y es verdad, yo me preguntaba el día jueves, que fue cuando empecé a sentirme enfermo: Señor, ¿por qué ahora me pongo enfermo? ¿No puedo ponerme enfermo a partir del lunes? ¿Por qué tiene que ser hoy? ¿Por qué me tiene que costar hoy? Bueno, Dios utiliza todas esas situaciones para que nuestra confianza no esté en nosotros mismos, sino en Él. Para que tú no creas que eres capaz de resolver los problemas por ti mismo. Dios le quitó a Ezequías toda posibilidad de victoria. La única solución para Ezequías era sostenerse en el Señor, refugiarse en el Señor. De hecho, Ezequías no actuó perfectamente. Si leéis al pasaje de Isaías 36, veréis que Ezequías buscó primero la ayuda de Egipto antes que la ayuda del Señor. Y el Señor le hace ver que ninguna otra nación podía librarlo, solamente Él. En nuestras situaciones nosotros intentamos resolverlas por nosotros mismos, y cuando fracasamos: Señor, resuélvala.
Ahora entiendo que yo no podía resolver la situación por mi misma fuerza. Por lo tanto, resumo cada uno de los pasos que hemos visto: entender la situación. Segundo, buscar el consejo y apoyo de otros. Tercero, tomar ánimo y actuar. Pero también hay que hacer las cosas. Cuando Dios nos libra de una situación determinada, no es para que nosotros nos quedemos con esa victoria para nosotros, sino que también es para que podamos ayudar en un futuro a otros que también están pasando por lo mismo. Fijaos lo que hizo Ezequías. Él acaba de tomar ánimo y está actuando en el versículo 5. Y dice en el versículo 6 y 8, dice el versículo 6 al 8, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Lo más sorprendente que puede pasar a una persona que está pasando una situación determinada es que alguien que ya ha pasado por esa situación venga y le anime o le ayude contándole cómo salió. Por ejemplo, yo sé que muchos tenemos quizás peso por las personas de fuera que han vivido vidas complicadas. Por ejemplo, los alcohólicos. ¿Yo puedo ir a un alcohólico y predicarle el evangelio? Sí, yo puedo. Pero yo creo que quizás es mucho más impactante para la otra persona cuando un creyente que ha salido del alcohol viene y le predica. Y le dice cómo Cristo le ayudó a salir de esa atadura. Pero que Ezequías, ¿qué está haciendo? Él acaba de tomar ánimo en el Señor. Él está actuando para enfrentar la dura y difícil situación que le está viniendo. Él sabe que el pueblo está con temor, el pueblo no sabe lo que va a hacer. Y ahora lo que él hace es hablar a sus hombres, hablar al pueblo, animándolos a que miren al Señor, a que confíen en el Señor en toda situación. Y esto puede ser poco creíble, las palabras de Ezequías. ¿Cómo es posible que el pueblo tome ánimo cuando hay un ejército que está afuera, que está con intención de invadirlos, con intención de matarlos? ¿Cómo es posible tomar ánimo en situaciones muy dolorosas? El divorcio, cuando una pareja termina, el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un trabajo. ¿Cómo podemos nosotros tomar ánimo en ese momento? Hay veces que pasan situaciones irónicas, y es cuando un hermano que ha perdido su trabajo y está contando a la iglesia: hermanos, orar por mí porque he perdido el trabajo, necesito ayuda para poder manejar esta situación. Y viene un hermano que tiene un trabajo y le dice: bueno, no te preocupes, confía en el Señor. ¿Cuántas veces no nos dicen eso? Y es verdad, ¿debemos de confiar en el Señor? Claro que sí. Pero no solamente debemos de limitarnos a decir palabras bonitas o decirlo políticamente correcto. Debemos no solamente decir confía en el Señor, sino decirle por qué debemos y podemos confiar en el Señor.
Ezequías aquí no solamente le dijo al pueblo, confiemos en Dios y Él nos librará. No, Él les dijo al pueblo, este ejército es grande, con ellos está el brazo de carne, en otras palabras, ellos tienen armas, ellos tienen ejército numeroso, tienen todas las de ganar. Sin embargo, más hay con nosotros que con ellos. Con nosotros está Jehová de los ejércitos. ¿Os suenan esas palabras? Porque hubo un chaval que también las dijo. Y este fue David cuando estaba peleando contra Goliat. Goliat maldice a David porque ve a este niño tan joven y le dice, ¿soy acaso perro para que vengas a pelear conmigo con pan? Mas sin embargo, David, ¿cuál fue su respuesta? Él dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, algo que debemos de aprender nosotros es que el Señor pelea nuestras batallas. El Señor permite que estemos en el campo de guerra. El Señor permite que perdamos todos nuestros escudos, nuestras espadas, que perdamos todos, para que nos demos cuenta que Él es quien nos da la victoria. Que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer absolutamente nada. En Juan 15:4 el Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Pero lo creemos verdaderamente. Creemos que el Señor pelea nuestras batallas. ¿Qué hay cuando la situación se agrava? Cuando la situación no tiene pinta de mejorar. Cuando clamamos más intensamente al Señor, pidiéndole, Señor, actúa. Y Dios guarda silencio. Qué mal pasamos en ese momento. Nuestra fe se debilita. Y el Señor parece estar alejado de nosotros. A veces podemos incluso pensar que el Señor está enfadado con nosotros. Pero ¿por qué permite Dios cada una de tus pruebas y mis pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Dios muchas veces no nos dice por qué, pero Él nos dice para qué. Y yo creo que muchos aquí conocen ese famoso pasaje de Romanos 8:28, cuando el Señor dice que para los que le aman, todas las cosas ayudan a bien, obran para bien. Muchas veces cuando estamos en situaciones malas, lo repetimos en nuestras cabezas, todo obra para bien, sin importar lo que esté pasando, todo obra para bien. Pero ¿para qué bien? ¿Cuál es el bien para el que obra todas las cosas? Eso se nos dice en el siguiente versículo. Romanos 8, 28 y 29. Me gustaría que pudieran leerlo, porque muchas veces nos quedamos con el 28, pero no leemos el 29. Así que si en esta mañana estás pasando por una aflicción, si estás pasando por un momento difícil y no entiendes lo que Dios está haciendo, te preguntas por qué, Dios no te dice por qué, pero te dice para qué. Romanos 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué Dios permite las aflicciones en tu vida? Para que tú seas hecho cada día más conforme a Cristo, conforme a su Hijo. Y cuando pensamos en Cristo, ¿qué imagen tenemos de Cristo?
Debemos de tener la imagen de un rey vencedor, sin duda alguna, pero también debemos de tener la imagen de ese cordero que dejó toda su gloria en el cielo para venir a este mundo a tomar nuestro lugar en la cruz. Cristo sufrió por nosotros. ¿Por qué sufrió Cristo? Para darnos una vida buena. Sabemos el pasaje de Juan 10:10, que Jesús dijo que yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Pero no os creáis que esa vida en abundancia es una vida sin problemas. Es una vida sin enfermedades. Es una vida sin aflicciones. Es una vida sin crisis. No. El Señor no nos promete prosperidad. El Señor lo que nos promete es que en medio de la aflicción Él estará con nosotros. ¿Y acaso eso no es suficiente consuelo? ¿Qué prefieres? ¿No tener problemas sin Cristo o tenerlos con Cristo? Porque Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cada situación, en cada momento, en cada aflicción, Él está contigo. Él no te ha abandonado. Pero nosotros dejamos de verle a Él y nos empezamos a mirar a nosotros mismos. Hay un pasaje que ilustra muy bien esto, y es cuando Pedro está caminando sobre el mar. Hay una tormenta, Cristo se aparece a los discípulos. Pedro le dice: si eres tú, Señor, permite o manda que yo camine sobre las aguas. Cristo le dice: ven. Pedro empieza a caminar porque está mirando a Cristo, y él empieza a caminar sobre las aguas firmemente. Pero en un momento Pedro deja su mirada de Cristo, la pone en los vientos, en las olas, ¿y qué pasa con Pedro? Se empieza a hundir. Se empieza a hundir porque quitó su mirada del Señor en ese momento. Lo mismo nos pasa a nosotros. En las tormentas de nuestras vidas, si te miras a ti mismo, te vas a hundir. Si miras a los demás, te vas a hundir. Si miras tu problema, te vas a hundir. Pero si miras a Cristo, podrás salir victorioso. Porque Cristo es nuestra ancla en medio de las tormentas de la vida. Todos pasaremos por tribulaciones, por aflicciones, pero nuestro Dios es el Dios de toda consolación, es el Dios de toda paz, es el Dios de toda misericordia. Por lo tanto, podemos estar en paz, podemos recibir las aflicciones y esto suena mal, con gozo. No somos masoquistas, no nos gusta sufrir, pero sí podemos tener gozo en medio de la aflicción. No sé cuántos habéis vivido, bueno, se ha mencionado aquí hoy el fallecimiento de dos hermanas, pero cuando muere un hermano y parte a la presencia del Señor, ¿nos duele? Claro que nos duele. Pero cuando ese hermano se va con Cristo, ¿nos gozamos? Claro que sí. Es un sabor agridulce, porque tenemos dolor, pero al mismo tiempo tenemos consuelo. Tenemos alegría. Lo mismo pasa en nuestras aflicciones. Dios está en control. No lo olvides. Dios tiene el control y Él permite esa situación para que tú pongas tu confianza en Cristo, para que tú seas más como Cristo cada día. Y no me gustaría terminar este mensaje y dejarlo a medias. Hemos visto la aflicción que estaba pasando Ezequías y cómo la actuó. Pero, ¿cómo terminó su historia? ¿Cómo acabó el rey Ezequías? Si tenéis el pasaje de 2 de Crónicas, el 32, mirad los versículos 20 al 23. 2 de Crónicas 20 al 23, capítulo 32. Dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a
a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Cómo acabó la historia del rey Ezequías? ¿Os acordáis de las palabras que dijo al pueblo? El Señor pelea nuestras batallas, pues Dios cumplió lo que dijo Ezequías. Su confianza fue verdadera, porque estaba en el verdadero. Ezequías puso su confianza en Dios y Dios libró a Ezequías. Ezequías no ganó su propia batalla, sino que Dios venció por él. Dios le dio la victoria. Asimismo nosotros, cuando estemos luchando las batallas de nuestras vidas, no confíes en ti mismo, confía en Dios. Dios pelea por ti y Dios te dará la victoria. Por eso oremos al Señor. Señor y Padre amado, te queremos dar las gracias, porque a través de toda tu palabra podemos ver cómo tus hijos pasan aflicciones, tus hijos pasan situaciones que no entienden lo que tú estás haciendo. Pero tú sí lo sabes, oh Señor, porque tú estás en control en cada momento. Tú controlas todo. Nuestras vidas te pertenecen. Queremos, oh Señor, volver a poner nuestra confianza en ti si en algún momento la hemos perdido. Ayúdanos, oh Señor, que tu palabra en esta mañana pueda animarnos a él, a como el rey Ezequías, que sepamos que tú peleas nuestras batallas, que tú nos das la victoria, y que sobre todo redunda, Señor, todo lleva a tu gloria y a nuestro bien. Por eso te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.